Ahí está. Ahí está grabando. Entonces, tenían que ver un video y buscar un poco de información o anotar lo que les hablaba el video porque era informativo sobre quién fue el señor Tales de Mileto y en qué época vivió. ¿Qué encontraron? De a uno. Espera, estoy buscando el Word. Yes. Ya, profe. Yo busqué sobre la Bueno. teorema. ¿Quién va a ¿Qué hablar? tal? Fue No, un... yo no. Yo Averigüe. busqué... Sí, yo también. ¿Averiguaron sobre qué? Sobre Sobre Tales de el Mileto. teorema. Dale, ¿sobre quién fue? ¿Qué hizo? ¿Quién fue? Digo teorema. Fue un filósofo, matemático, geómetra, físico, legislador griego. Ok. Yo también tengo lo mismo. Ay, vos buscaste en Wikipedia igual que yo. Dele, No. Wikipedia. ¿Qué más? ¿En qué época Nació vivió? Yo busqué en en Branly. 625 a.C. Antes de Cristo, en el menos 600. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Hola, Camila. Yes. Nació ahí. Camilita. Entonces, imagínense la época para pensar y descubrir esta relación, este teorema. Matemáticamente hablando, un teorema, yo puedo notar alguna regularidad, es decir, se cumple para esto, se cumple para lo otro, pero para decir que es un teorema tengo que demostrarlo matemáticamente. ¿Está? Entonces, el teorema de Tales obviamente se llama así porque lo descubrió él y establece una semejanza entre lados, pero no cualquier lado, sino lados que están formados ¿por qué? Paralelo. ¿Cómo? Por paralelas, Rectas paralelas. por rectas Bien, paralelas. Lautaro. Bien, Lautaro. En general, la figura del teorema de Tales es así. Tengo 3 paralelas o más puedo tener. ¿Por qué 3 como mínimo? Porque necesito que se me formen esos lados. Si yo tengo solo 2, se me forma un solo lado. ¿Está? Entonces, el teorema de Tales dice que necesito 3 o más paralelas cortadas por 2 transversales. Esas 2 no tienen que ser paralelas. ¿Pueden serlo? Pueden serlo, pero no es necesario. Y en el libro, o sea, en el apunte que les di yo, hace que se corten. Si yo miro esto, en algún momento se van a cortar. ¿Está? Sí. Entonces, teorema de Tales relaciona lados formados entre rectas paralelas y 2 transversales. 3 o más paralelas, perdón, no 2. Ahora, esperen que estoy buscando la compu. Si leemos lo que está en el apunte, dice, Tales fue uno de los grandes geómetras griegos del siglo VI a.C. Se le atribuye haber descubierto que si se trazan 3 rectas paralelas y las nombra C, D y E y 2 transversales A y B, se cumple que el cociente, y acá quiero que anoten esto, el cociente nosotros habíamos visto que la fracción era un cociente, porque indicaba una división. Se puede decir el cociente, se puede decir la fracción o se puede decir la razón. Y para esto
muchos libros utilizan la razón. ¿Por qué? Porque una razón igual a otra razón, eso es proporcional. Habla de proporcionalidad. ¿Estamos? Después puedes repetir lo que hay que escribir. ¿Qué anotamos? Quiero que anoten que cociente también lo podemos llamar como razón. Es decir, cada fracción se va a llamar razón. Y ahora, si yo tengo una igualdad entre razones, es decir, una fracción igual a otra fracción, eso se llama proporción. Matemáticamente hablando, ¿está? Despacio hubiera dictado, profe. Entonces, una fracción la vamos a llamar razón también. Y si tengo una igualdad entre dos razones, es decir, una fracción igual a otra fracción, eso se va a llamar proporción. Repito lo último. Tengo una igualdad entre dos razones, es decir, fracción igual a fracción, esa igualdad se va a llamar proporción. Y acá volvemos a lo mismo. El año pasado, cuando vimos proporcionalidad directa, dividíamos todos los valores correspondientes y me daba siempre el mismo número. Y eso indicaba que era directamente proporcional. Acá es lo mismo. El teorema de Tales dice que, y acá quiero que entiendan cómo se lee una proporción, que cada vez que yo diga esto, voy a estar hablando de una igualdad. Cuando yo tengo, como les dije recién, y voy a anotar las letras que hay en el libro, en el apunte. A por A prima, todo. Esperen que doy vuelta a la pantalla. Aprendí a dar vuelta a la pantalla. Esto es una proporción, perdón, sí, una proporcionalidad. Una fracción o una razón es igual a otra. Es decir, que si hago la división de los números, me va a dar el mismo número con coma, aunque las divisiones sean, aunque los números sean distintos. ¿Está? ¿Y cómo se va a llamar esto? ¿O cómo se lee? Se lee que AC es la línea fraccionaria, ahora la vamos a llamar es. A AB como DF es ADE. Esa sería la oración. Entonces, AC es AB. Si ustedes copiaron esto y le pusieron proporción, agréguenle que a la línea fraccionarias, a las dos, las vamos a nombrar es cuando hablemos, ¿no? Y al igual le vamos a decir cómo. ¿Qué quiere decir? Que esto es a esto en cuanto a proporcionalidad, como esto es a esto. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Profe. Con números, Yo no entendí. con números va a ser más sencillo. Pero cuando hablamos de proporcionalidad, imaginemos números. Por ejemplo, yo tengo esa razón, esa proporción, perdón. ¿Qué
que en realidad serían fracciones como, si yo Equivalentes. Eso. equivalentes. ¿Por qué? Porque de acá a Bueno. acá tengo el doble y de acá a acá también. Es decir, El doble. si yo divido y divido, me da el mismo número con coma. Y en cuanto a cantidad, imagínense, o cuánto le lleva uno al otro, puedo decir que 8 es a 3 como 16 es a 6. Esa 6. Ya se entendió. ¿Se entiende Hay, cómo se lee? pero Sí, como se ¿Me lee, coge el sí, ejemplo? pero hay otra cosa que entender. ¿Cómo leer? No, Sí, entiendo. después, a ver, hasta ahora tenemos números y esta división va a ser igual. Si yo hago 8 dividido 3, me va a dar el mismo número con coma que me da 16 dividido 6. ¿Está? El tema ahora, el tema ahora, espere que quiero dar vuelta a la pantalla, es el siguiente. Yo lo que voy a usar, como usábamos el teorema de Pitágoras, pongan en mudo los micrófonos. Como usábamos el teorema de Pitágoras, ¿qué tengo? Que 3 lados de un triángulo, pero me faltaba siempre alguno para encontrar este valor. Acá va a ser lo mismo. Voy a tener alguno de los 3 lados y voy a tener que hacer un despeje para encontrar el lado que me falta. Y acá tiene que quedar algo bien en claro, que lo vimos cuando vimos ecuación. La letra nunca podía quedar en el denominador, nunca podía quedar abajo, siempre tenía que estar arriba. Entonces, si en algún ejercicio el número que ustedes tienen que averiguar está abajo, lo tienen que pasar multiplicando al otro lado para que quede arriba. ¿Por qué multiplicando? Porque teóricamente está abajo de la línea fraccionaria, está dividiendo. Entonces lo voy a pasar al otro lado para poder multiplicar. Eso tiene que quedar bien en claro para los ejercicios. Y ahora vamos a analizar lo que me dice Tales y todo lo que se deriva de eso. Porque Tales dice que, y ahí está abajo, es decir, AC es a AB, y ahí tengo esto, AC es a AB, como DF es a D. También puedo decir por partes. Voy a usar un fibrón que me queda más cómodo. También puedo decir que esta parte es a esta, como esta es a esta. Puedo usar todo un segmento, puedo usar las mitades, pero tengo que acordarme el orden. Si uso todo el primero dividido el primero de arriba, al otro lado voy a usar lo mismo. Si uso esta parte es a esta parte, como esta es a esta, no puedo intercambiar el orden. ¿Está? Si en el numerador escribí esto, en el otro numerador va esto. O puedo usar así. Todo es a un pedacito, como todo es a un pedacito. Y eso es lo que les está diciendo ahí con letras. AB es ABC, pedacito es a pedacito, como D es a DF. O BC es la parte de abajo, fíjense, es a AC, al más largo. ¿Están mirando la fotocopia? No se ve nada, profe, yo no veo nada.
Me perdí en la última parte, eso de BC. Sí, Acá, miren. póngalo un segundo en pantalla. Eso de Bien, BC, yo lo estoy acá, último. yo estoy acá, sí, sí. Acá, vamos a hacer así. Yo voy a rayar la pantalla. Ay, no, pero... No veo la Acá. pantalla yo, profe. Dice, AC es AB. AC es todo. Es AB. Entonces, de este lado voy a hacer todo DF sobre el chiquito D. Oh, También les dice que AB, es decir, este, es ABC, es decir, este pedazo. Entonces, como DF es AEF. Y también pueden decir que BC, que es este de acá abajo, es AC, es decir, todo este. Entonces van a usar EF, AFD. ¿Está claro? Eso es lo que dice acá abajo de Sí. la fotocopia. Y es lo que dice del... Si lo miras pausado, sí entendés, pero Ya vamos a aplicarlo, porque es solamente entender lo que me dice el teorema. El teorema me dice que puedo relacionar lados, hacer las razones, es decir, los cocientes entre el lado de una transversal, cualquiera puede usar AB, BC, CA, dividirlo entre ellos y me va a dar el mismo resultado que si relaciono los de la otra transversal. ¿Estamos? Fíjense, esta propiedad se conoce como teorema de Tales. Se puede usar otra versión. Y acá, fíjense que hace que se corten las rectas. Y acá tengo las tres paralelas. Es decir, el corte es sobre una de las paralelas, no más arriba como era antes. Y acá se me forma un triángulo. En Profe, yo realidad, no veo la pantalla. mi pantalla, Sí. fíjate si estoy más abajo en la sala. Y si no, es en el inicio de la segunda hoja del apunte. Bueno. ¿Me ve el resto? sí. Sí. Sí, profe. Sí. Entonces, fijémonos acá. ¿Qué puedo decir? A y B se cortan sobre la recta C. Las transversales se cortan sobre la última paralela. Tienen el corte ahí. Oh, ¡Tokio! Cállese. Entonces dice, ACF, ACF, que lo transporta acá, es un triángulo. Y después tengo que este lado es paralelo a este. Porque acá están las paralelas, fíjense. Entonces, ¿qué establece acá? Puedo decir que AC es AB como AF es AE. Raja para afuera, nene. Salí. Estás un... Epa, esa boquita. ¡Anda para afuera! ¡Tokio! Perro. Peleando mi perro. Entonces, perdón. Cortamos la clase, pero seguimos. Dale, Tiago. Entonces, rayé toda la computadora. Me dice que CF es AB. ¿Se entiende?
ahora me relaciona este y este. Como, por ejemplo, este es a este, al largo, perdón. ¿Por qué? Porque si miramos acá, yo puedo relacionar, por ejemplo, esto es a esto, como esto, Más arriba, profe. para que no me veo. Ahí está. Puedo decir que esto es a esto, como esto es a esto, porque se abren en la misma proporción. Y es lo que hace abajo. Acá dice que, y es como si tuviese dos triangulitos, y digo que el lado es a este lado, como este lado es a este. También puedo decir como este lado es a ese. ¿Se entiende? Esas son todas las proporciones que yo puedo establecer. Es decir, Yo ya me reperdí, me guío llevamos el teorema de por la Pitágoras cosa. ahora a un triángulo. ¿Está? Y si vemos acá abajo, dice, argumenta sin medir por qué los triángulos APQ, es decir, el chiquitito, y ABC son semejantes, sabiendo que los segmentos BQ y BC son paralelos. Y si son paralelos, entonces acá existe una recta, acá también, y puedo hacer esto, inventar una imaginaria ahí y decir que estas son las transversales. Entonces son semejantes por teorema de Tales, porque esto va a ser a esto, como esto va a ser a esto, como esto va a ser a esto. Despacio, profe, así lo respondemos. Y quiero que veamos lo siguiente. Quiero que analicemos el triángulo chiquito y el triángulo grande. Este ángulo que está acá es el mismo para el chiquito que para el grande. ¿Se ve o no? Lo comparten, por lo tanto van a medir lo mismo, porque es el mismo ángulo. Ahora, ¿qué pasa? Voy a hacer un poco de zoom. ¿Qué pasa con este ángulo del chiquito y este ángulo del grande? O con este ángulo del chiquito y con este ángulo del grande. A simple vista, ¿tienen la misma forma? Sí. Sí. Podemos decir que miden lo mismo. Pero aprovecho eso para hacerse. Y ahora lo vamos a afirmar. Y el año pasado vimos exactamente esta misma imagen y vimos los ángulos entre dos paralelos cortadas por una transversal. Ahora que tengo, en el teorema de Tales, tendría una paralela más y otra transversal. Pero vamos a analizar esto y a recordar, y esto quiero que esté anotado en la carpeta. Hacen el dibujo y van marcando cómo se llamaban esos ángulos. Y si miramos, Ni me acuerdo. opuestos por el vértice, fácil, el nombre lo dice. Están enfrentados. ¿O no? ¿Qué es lo que no te No entiendo qué es lo que hay que hacer yo. Arriba, miren en la fotocopia, Sí. en la primera hoja está esta imagen. Sí.
¿Qué es lo que estamos repasando para analizar el teorema de Tales? Y para analizar los ángulos. Entonces, usen esa imagen que tienen ahí y miren. Estos se llaman opuestos por el vértice. ¿Qué particularidad tenían los opuestos por el vértice? ¿Cómo eran? Iguales, digamos, medían lo mismo. Iguales, ¿Iguales? medían lo mismo. Y si yo miro este con este, entonces, va a medir lo mismo. Y ese con ese se llaman alternos internos, es decir, están alternados y del lado de adentro de las paralelas. Alternado es decir, uno está de un lado y el otro está del otro, de la transversal. Lo mismo pasa con este y con este, son alternos internos. Esos, por lo tanto, también van a medir lo mismo. Y también, si este es opuesto con el vértice con este, entonces este con este, ¿cómo van a medir? Igual. Iguales. Estos dos van a ser iguales y estos dos que estaban del mismo lado de la paralela, perdón, de la transversal y hacia arriba de la paralela también pueden estar hacia abajo, es decir, puede ser este y este. Se llaman correspondientes, es decir, los opuestos por el vértice, los alternos internos y los correspondientes van a ser iguales, van a medir lo mismo. Y después, si yo miro este con este, esperen. Si yo miro entre dos, suman ¿cuánto? 90. 180. 180. 180. Un llano. Entonces, ¿qué puedo decir? Que los dos de adentro de las paralelas, es decir, este con este, fíjense que uno es 180. agudo y el otro es obtuso. 90. 180. 180. Van a medir 180. Sí, Los Ah, dos 90 de cada uno, digo yo. adentro van a medir 180. Y si no, si yo tapo así, los dos de afuera también. también. También 180. ¿Está? Entonces, los que estaban opuestos por el vértice eran iguales. También tengo estos y estos opuestos por el vértice, pero no los marca a todos. Después tenemos los alternos internos y también tenemos los alternos externos, es decir, los que están del lado Opuesto. Opuesto. opuesto, pero del lado de afuera de las paralelas, es decir, de la paralela para arriba y de la paralela para abajo. Los de recién estaban Opuesto al otro acá. lado. Claro, entre las paralelas estaban recién. Pero también van a medir lo mismo. Los correspondientes estaban del mismo lado, pero o hacia arriba o hacia abajo de cada paralela. Es decir, este con este, puede ser este con este, o puede ser este con este, o este con este. Es decir, del mismo lado de la transversal y hacia arriba de la paralela. Esos se van a llamar correspondientes. Y después están los suplementarios, que son los que vimos, que entre los dos suman 180. 360. 80.
Entre los dos cada uno, si vos sumas estos dos con estos dos, sí da 360, pero estamos hablando de los que están pegados. Ah, sí, 180. Bueno, después 10 kilos limpiavidrio para limpiar la compra. ¿Está claro hasta ahí? Recordamos eso. Entonces, Mome. si yo vengo acá y miramos, tengo esta y tengo esta. Tengo este ángulo y este ángulo. Si yo imagino la recta paralela, una ahí y la otra ahí, y esta la transversal, entonces tengo ese ángulo y ese ángulo. ¿Cómo se llamaban esos dos que acabamos de ver? ¿Están alternados? Alternos, externos. ¿Están alternados uno de cada lado? Complementarios. No. 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 Entonces, están del mismo lado de la recta, eran correspondientes. Y los correspondientes dijimos que eran ¿cómo? Los que estaban iguales. Iguales. Por lo tanto, el ángulo este del chiquito va a ser igual al ángulo este del grande. Y lo mismo va a pasar con este. Este Con con C y Q. y Q son correspondientes, entonces van a medir lo mismo. Entonces, todos los ángulos de adentro del triángulo chiquito y del triángulo grande son iguales. Son correspondientes. Son o congruentes. Van a medir lo mismo. Entonces, y además, por teorema de Tales, ustedes pueden trazar imaginariamente o hacerlo con lápiz sobre la fotocopia, una recta acá, una recta acá, una recta acá, y estas son las transversales. Entonces, ¿qué pueden decir? Que AP... ¿Qué responderíamos? Claro, eso que si trazamos nos queda armado el teorema de Tales que vimos antes. Entonces nos queda que AP es a AB, porque recuerden que es el lado del triángulo. No puedo tomar este pedacito porque no es un triángulo, sino eso. Y no, ahí Como no. AQ es AC. Como Claro, AQ es mira. AC, como, y acá van a establecer la tercera igualdad, como PQ es A veces. B. ABC. ¿Está claro? Sí. Sí, profe. Bien, entonces, como estos son paralelos, llevo a teorema de Tales, establezco la semejanza, y además los ángulos son iguales, entonces los dos triángulos sí son semejantes por teorema de Tales. ¿Estamos? Pueden hacer, voy a alternar la cámara, pueden hacer eso de extender una recta, extender el segmento del triángulo, llevarlo al dibujito que tienen arriba del teorema de Tales y decir que van a ser semejantes por teorema de Tales. Y que además el ángulo P es igual al ángulo B por correspondientes y que el ángulo Q es igual al ángulo C también por No correspondientes. entendí. Anda escribiendo lo que estamos haciendo. Podés trazar sobre el Es que me dibujo, perdí. sobre el dibujo que tenés, podés trazar la recta y en el Sí. punto del vértice trazar la otra. Entonces ahí ya te queda Tales, porque recuerden que Tales me dice que necesito 3 paralelas.
Porque si ustedes ven, solo tienen dos. ¿Se entiende? La tercera pasaría Sí, la por... marcaríamos en la A, en la P la Q y en la B la C. Claro, la tercera pasaría por la A. Pero la respuesta, que yo quiero una respuesta clara, no como en el otro trabajo que Respuesta respondí clara, yo y queda medio. extender, hace el dibujo, entonces podés decir, entonces, ¿qué decís? Que AP es AB AB como y AQ es AC y como PQ es igual a ABC. ¿Cómo? por teorema de Tales, ¿no? Porque a vos, Lautaro Bazán, se te ocurrió dividir de casualidad. ¿Está? Puede ser, ¿no? Todo puede Se me quedó sin tinta el ¿Quién lapicero me dice nuevo. que el día de mañana haya un teorema que diga Bazán de la Para? Como Ay, no. Tales de Y ahí Mileto, te acordé de mí. claro, Ahí te acordé de mí. Bazán de la Para, Tales de Mileto, porque era de la ciudad de Mileto. Entonces vos vas a ser Bazán de la Para, matemático. Bueno, basta, Famoso. sigamos con eso. Sí. Ya trabajamos, hace eso, pero lo felicito. Vos celoso. Terminaron Espera que escribiendo. termine de escribir. Eso. Estoy Y esperando que terminen de escribir. es igual. Listo. Me estoy quedando sin batería, yo ahora que estamos hablando. Conmigo hace 40 minutos, Elene. Bueno, pero antes también estábamos en otra cosa. Tendríamos 40 minutos, o sea, me quedan 40 minutos porque tendríamos 80. Mm. No me maten. Después abajo, que sería la actividad que sigue o para otro día, dice, lo que argumentaron en la actividad 15, que sería la que acabamos de hacer, pónganle el apartado 15 de última para entender qué es eso, se puede enunciar de manera general del siguiente modo. Pongan en mudo. ¿Qué pasa ahí? Entonces, si yo tengo un triángulo, puedo trazar una paralela a uno de los lados y formo dos triángulos semejantes. Es decir, si en un triángulo se traza una recta paralela a cualquiera de sus lados, se obtiene un triángulo semejante al primero. ¿Está? Si yo les Esa digo, es la respuesta del 16. no, eso es el recuadro que está abajo. Eso es verdad. Es la conclusión que sacamos de eso. Si yo les doy un triángulo y les pido dibujen un triángulo semejante al dado, solo tienen que trazar paralelas. Y acá viene lo importante, cuarto año, y si no lo recuerdan, lo anotan. ¿Cómo se trazaban paralelas? Regla y escuadra. Apoyo sobre el lado, apoyo la regla y me corro. ¿Está? A ver. Voy a tratar de hacerlo en la hojita. Lo importante es que no se corra la regla. Corro y trazo otra paralela. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, entonces uso escuadra con el ángulo recto de la escuadra apoyado sobre la regla. Si no se acuerdan, se hacen ese dibujo
en la carpeta, en la hoja, al lado. No se enoje, profe. Extraño enojarme un poco. Aunque a veces me enojo igual. Yo extraño portarme mal, amor. ¿Por qué extraña eso? No, extraño gritarle y decirle, Ah, chau, bueno. chau, te fuiste. Te fuiste, te fuiste. Entonces, Yo extraño pelear con Bazan. ay Dios. Acá, abajo del recuadro, tiene la actividad, en silencio pongan, tiene la actividad número 16 sería, que vendría a ser la primera que hacemos. Ustedes si quieren modifiquen el número, si no déjenlo así. Y acá es donde vamos a usar tales. Tenemos que averiguar cuánto vale. En este caso tengo este lado, me está faltando averiguar el KN y el LM, que en realidad puedo averiguar esto también, esto solo. ¿Estamos? Y en este tengo que averiguar esta parte, tengo que averiguar esta parte. ¿Cómo lo harían? Con lo que nos enseñó el chico en el video. Con lo que enseñó el chico en el video. ¿Y qué Sí, en el video lo explicaba algo o sea, lo explicaba, pero no me acuerdo. A ver, ¿puedo usar quién? 15 el 12. El teorema del señor este. ¿Cómo? De Tales. ¿Puedo usar teorema de Tales? Ujú. Entonces, yo tengo que averiguar NK. ¿Qué es con Ujú. quién? Con este. Con HM. Claro. Y después puedo relacionar este Con el del chiquito. largo. ¿Se entiende? Sí. Puedo decir que el largo, es decir, HL, Ajá. es A3 LQ. como 12 es AKN. ¿Cómo no se entendió bien la última parte? Yo tengo que mantener el orden de los lados. Si yo miro todo este lado entero, es el lado del triángulo largo Ujú. y este del chiquito. Ujú. Este es el del grande y este es el del chiquito. Entonces, Y ese es puedo Sí. usar por parte. Entonces, ¿qué puedo decir? Que 15 es A3 como 12 A 2. es AKN. Ah, ya. ¿Se entiende? Sí, sí. O, si no se dan cuenta así, vamos a empezar con este. Nos olvidamos de esto. Tengo esta parte, tengo esta parte y tengo esta parte. ¿Qué puedo decir? Que 15 es A3 como esto más 2 es a esto, pero sigo teniendo una incógnita. Ujú. Entonces, otra forma de usarlo es la siguiente. 3 es a 15
como 2 es ANK. Si nosotros usamos el lado completo, ¿cuánto debería medir? 18. 18. 18. Entonces, o digo 18 es a 3 como X, supónganse que se llama esto. A 2. X más 2 es a 2. Ujú. ¿Está claro? O puedo decir 3 es a 15 como 2 es a X. Ah, ok. Así es más fácil. Ustedes tienen que ir viendo cómo les conviene hacer. ¿Qué relacionar? Si todo con un pedazo o cada pedacito por separado. ¿Está claro? Sí. Entonces, si yo escribo, voy a tratar de hacer el dibujo. Tengo 3, tengo 15, tengo KN, tengo 2, tengo M, tengo H, tengo 12. Entonces, yo voy a poner que esto se llama X y que esto se llama P. No sé. Lo que tengo que averiguar. Tengo que averiguar P y tengo que averiguar X. ¿Está? Bien. Sí. Entonces, como acá yo tengo un pedazo, no sé cuánto mide todo, el lado del más grande. Ujú. Entonces me conviene usar por pedacitos separados. Entonces, ¿qué voy a decir? Que 3 es a 15, 3 es a 15, como 2 A X. es a Esa X. X. Y acá no puedo poner como X es a 2, porque 3 es el lado del más chiquito. Entonces, si arriba ponen el más chiquito, arriba tiene que ir el más chiquito. ¿Se entiende? Mantengan ese orden. Ok. Entonces, ¿a dónde me quedó la X? Abajo. Abajo. Grande. Muy bien. Entonces la voy, como está dividiendo al 2, la voy a pasar multiplicando. Multiplicando. Mm, ¿Está? Sí. Y ahora paso eso. Si quieren lo podemos simplificar. Queda 1 sobre 5. X es igual a 2. ¿Y qué operación hace el 1/5 con la X? Por Entonces, ¿cómo pasa? Multiplicando. dividiendo. Dividiendo. Pasa dividiendo. Entonces, no tengo la calculadora, acá la tengo arriba de la mesa. Hacen 2 dividido 1,5. Esto no hace falta que lo hagan, pongan en mudo, no hace falta que lo hagan ustedes resolviendo. Yo lo voy a hacer porque no tengo la calculadora. Fórmula. División de fracciones, multiplico cruzado. 1 por 1, 1. 5 por 2, 10. Entonces, la X vale 10. 10. ¿Estamos? Entonces, Centímetros. 10 en este caso son centímetros. Y ahora, si ustedes quieren, una forma de comprobar es hacer 3 dividido 15 es 1/5. Más 2. Y acá quedaría 2 sobre 10. Si yo lo simplifico, me queda 1/5.
Igual. Divido por 2, me queda en 1, divido por 2, me queda en 5. Entonces, un quinto es igual a un quinto. Se mantiene la igualdad. Esto lo pueden comprobar. ¿Estamos hasta ahí? Ok. Ahora sí entendí. Y ahora yo puedo encontrar P. Y puedo relacionar y decir que 3 es a 15 Menos 2. ¿Me escuchan? Sí, sí. Ah, Sí, como P a 12. como P a 12. Hizo tantas rayas que ya no veo nada ahí. Pero, ojo, porque acá es un lado de un triángulo y acá es otro lado. Y 15 es el lado entero del grande. No, No. es hasta la Y parte. este es el lado entero. Sí. Entonces tengo que relacionar lado entero con lado entero. 18 y 12. Bien. 18 en este caso es a 3 como, y este 18 es el de quién, Como el de. el del más grande. El total El de del más H. grande, sí. Sí. Entonces, el más grande es al más chico, como el más grande es al más chico. Entonces va Ah, 12. 12 sobre Ah, P. ¿es P porque no sabes qué es? O... Sí, Ah, es P porque le puse P, le pueden poner bueno. X, le pueden poner... Le puso P porque pensó en Pupi. Le... No. Si no, pueden poner el segmento, por ejemplo, se llama... Pongan en mudo que me estoy aturdiendo sola. Pueden ponerle KN, porque se llama KN, entonces le pueden poner así segmento. Otra forma de llamarlo. Este se llama NM, segmento. Entonces, No, déjame la forma común. tengo lo mismo que antes me pasa, me queda la P abajo. Ujú. Pero acá, el 18 y el 3, ¿los puedo simplificar? ¿Por cuánto, Camila? Sí, 6. Quedaría 6 arriba y queda 6 sobre 1. ¿Y 6 sobre 1 cuánto es? Mm, 6. 6. 6 es 6 sobre 1. igual a 12 sobre entero. P. Ahora sí la P pasa Multiplicando. multiplicando. P por 6 es igual a 12. 6 igual a 12. Y ahora, Dividiendo. Digo 6 bien, Ah, claro. ¿cuánto da? 2. 2. Mm, ¿Estamos? sí. Por lo tanto, este lado mide 2. También. Entonces, el triángulo, chico, ¿qué triángulo es? ¿Qué tipo de triángulo es? Rectángulo. No tengo ni Pero idea. según los lados, que este mide 2 y este mide 2. Y este mide 3. Ah, Isósceles. no me Isósceles, acuerdo los porque nombres de los triángulos. isósceles porque tiene 2 lados iguales. Y ahora, si el otro es semejante, el grande, si el grande es semejante, también debería ser isósceles. Y los mismos lados.
Entonces, este debería ser igual a este. ¿Cuánto nos dio la Sí, X? son iguales. 10. Porque 10 más 2, 12, 12. Bien, 10 más 2, entonces mide 12 y mide 12. El Entonces, isósceles lo que también. hicimos está bien. Y si nosotros hacemos, acá nos queda 2. ¿Cómo? Si yo compruebo acá, la P dijimos que vale 2. 2. Entonces nos va a quedar 18 dividido 3 y 12 dividido 2. 18 dividido 3 dijimos que da 6 y 12 dividido 2 da 6. Entonces se cumple la igualdad, está bien el valor de P. ¿Estamos, cuarto? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, el segundo triángulo lo van a hacer solos. Ah, Bueno, Bueno, bien. profe. Mejor, le consulta que no se carga. Escúchenme, ya lo hice, pero bueno. van a hacer el segundo, o si no, la clase que viene, yo me callo, ustedes sacan la hoja, se ponen a calcular y vamos haciendo como si estuviésemos en el aula. Ustedes hacen María. los problemas. Eso. ¿Qué? Los segundos. Entonces, suficiente por hoy. Recordamos teorema de Tales antes de la próxima videollamada del viernes, por si les agarra alguna amnesia temporal o algo de eso. Y Alzheimer. hacemos los 3 ejercicios que siguen. Si tienen el otro triángulo que averiguar, después sigue uno de encontrar la altura de un árbol y después está el de otro triángulo, que hay que averiguar todo lo que queda. Entonces, Sí. teorema de Tales relaciona o establece semejanza entre lados de polígonos en general de 4 lados o de lados entre paralelas. En el caso de los, bueno, en general todo esto es tema nuevo para todos, pero aquello que no sé, Luciano, ¿cómo estás? Si estás muy perdido o te fue bien, digamos, entendiste esto. Y lo único que vimos, pero por eso quise explicarlo de vuelta, porque tampoco lo usamos mucho el año pasado, fue esto de correspondientes, de alternos internos y de opuestos por el vértice. Los opuestos por el vértice son los que más usamos, pero bueno, faltó un poco más de uso en general. En realidad ahora no los vamos a usar, sino es comprender por qué son semejantes o entender que entre las paralelas los ángulos que se forman son congruentes. ¿Está? Sí, profe. Otra cosa que les quería decir es que aquellas personas que me deben trabajos, que me los manden, por más de que ya hayan estado acá, cuando esto termine el viernes próximo, no el de esta semana, la otra, ustedes, por más de que yo sé que estuvieron en la videollamada, yo necesito ver que está todo registrado en la carpeta. Entonces me tienen que mandar las fotos la semana que viene de las actividades hechas. ¿Estamos? Sí. O sea, el viernes vamos a hacerlo mediante la videollamada.
Vamos a ir haciendo mediante la videollamada. Lo que sí les pido es que quede todo asentado, quede todo en la carpeta y que cuando llegue el viernes próximo todos me manden las fotos, por más de que hayan estado o no en la videollamada, ¿se entiende? Por más yo a lo mejor digo, bueno, tal estuvo, entonces lo hizo. Y a lo mejor están, y como no les veo la cara, digo que están durmiendo la siesta. No sé si lo están Nah, copiando la carpeta. ¿Quiere ver? Y nah. afuera. Bueno, entonces, cuando llegue el viernes próximo, quiero todas las fotos de las actividades y que me vayan consultando cualquier duda a medida que vamos llevando la clase. La cámara, prende la cámara. Che, pensando profe, que- profe, una pregunta. A mí no me chamullen. Ey, está. Profe, ¿me pasa el video después? ¿Quién me está hablando? Tiago. Tiago, ¿qué video? ¿Este? Sí. Pásale al Ahora, grupo. sí, ahora lo estoy grabando y lo voy a pasar al grupo para todos. Bueno, Listo. Lo que sí les pido paciencia porque lo que tengo que hacer es, si no todos tienen Dropbox, se lo tengo que, o se tienen que hacer ustedes Dropbox o yo compartir con eso y es un lío. Entonces lo que hago es descargármelo al celu, lo cargo a YouTube y les comparto el link de YouTube. Me parece perfecto. Bueno, ay, ¿tú eres usted, profe? Soy youtuber ahora y ustedes están, lo que hace la cuarentena. por favor. Bueno, profe, ¿nos podemos ir? Nos vemos el viernes a las 10. Chau. 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 Chao, profe.